Filosofía es un poco más sencilla para mí, es también un circuito de la realidad que se preocupa por las preguntas básicas, ¿no?, del ser humano. Cuando se dice básico más bien significa fundamentales. Que ver y es toda una lógica sobre la disciplina, el sentido del ser humano, por qué está aquí, para qué, toda una reflexión. Se basa en conocer el fundamento de las cosas, el porqué, en distintos temas como la verdad, la moral. Es poder explicar lo que hay dentro del cerebro humano. ¿Por qué somos tan estúpidos cuando decimos ciertas cosas? Para eso es filosofía. ¿Por qué hago bien? ¿Por qué hago mal? Todo ese tipo de cosas que hay dentro de mí. Es esta parte que te hace reflexionar sobre el ser, pero también sobre el quehacer. Es aquello que te impulsa a investigar sobre lo que tú necesitas, que te hace reflexionar sobre ti mismo en la búsqueda de un nuevo conocimiento y también de las relaciones en el entorno. Pero sin una comprobación, básicamente. La filosofía es la ciencia con la cual y sin la cual se queda uno tal cual. Aparte del amor al conocimiento, como lo dicen sus raíces griegas, creo que es la herramienta que nos sirve para reflexionar sobre cualquier aspecto de nuestras vidas. Y que puede llevar elementos alternativos de todo lo que tiene que ver con la ciencia y obviamente como que se complementan muy bien. Entonces cualquier pregunta fundamental que tenga que responderse acerca de quiénes somos, ¿no?, a ver, y todo lo que engloba la palabra, eso entra dentro de la filosofía. Querer saber todo lo que tenga que ver con la existencia humana. Es tomarse el tiempo de pensar y argumentar por qué hacemos lo que hacemos, por qué queremos hacer lo que queremos hacer o para qué puede llegar a servirnos lo que hacemos. Por eso le decían filosofar, porque es querer saber todo acerca de la existencia humana y ya todo lo demás, es muy subjetiva. Filosofía tiene que ver con el pensamiento humano, tiene que ver con el análisis, el estudio del razonamiento del ser, ¿sí? Quizá un poco de las cuestiones metafísicas. El conjunto de conocimientos fundamentales acerca de la vida, de la mente, de la belleza, y que es la parte intangible en comparación con la definición de ciencia. Pero la filosofía es necesaria para la ciencia. Sin filosofía no habría ciencia y probablemente sin ciencia sí habría filosofía. ¿Filosofía o ciencia? Las dos. Bueno, para mí, desde mi punto de vista así muy personal, es que no hay uno más importante que el otro. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? Yo creo que es un complemento. Cada una trabaja de manera separada, pero en algún punto deben de coincidir. Sí, lo que pasa es que los mismos ámbitos de la universidad llevan toda una lógica sustentada en la ciencia. Entonces, pues, tenemos que irnos por ahí. Bueno, pues entre filosofía y ciencia, creo que hay que dejar primero clara la diferencia entre qué prefieres y qué crees que es más importante, porque son dos cosas muy distintas. Para mí es más importante de cierta forma la filosofía, porque de ahí es de donde se desprende lo demás. El conocimiento se adquiere de formas infinitas, no solo de las formas que nos dicen que se adquiere, siendo filosofía o ciencia o arte o religión o cualquier otra disciplina, todos tienen algo que aportar. Para mí es más importante la filosofía porque creo que todo empieza como de una reflexión y el saber el por qué estás aquí o qué estás haciendo, hacia dónde vas. Casos de muchos ingenieros
que estudian todo esto de las ciencias exactas y cuando terminan la carrera estudian filosofía. Bueno, para mí los dos son igual de importantes, solo que la filosofía es lo primero, es cuando te preguntas de dónde vengo o por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, y la ciencia es lo que trata de resolver las preguntas, aunque no siempre tiene la razón o encuentra la respuesta correcta. Para mí, los dos son pensamientos humanos que van en paralelo y que se juntan solamente en una sola palabra, que sería la existencia de Dios. Ninguna es mejor ni peor, sino sencillamente, contemporáneamente hablando, hay una predilección por la ciencia, por el proyecto humano que se ha venido desarrollando desde el Renacimiento, y pues desgraciadamente se ha dejado un poco de lado la filosofía, pero son igual de importantes. Unos sirven para una cosa, otros sirven para otra. Sin la filosofía estaríamos todos como muy sistematizados, y sin la ciencia pues estaríamos todos en las nubes y locos. Bueno, yo me inclino más hacia el aspecto científico, hacia la cuestión de la ciencia, debido a mi formación. Yo estoy más acostumbrado a las cosas que son tangibles, que son comprobables, que son verificables, y sobre eso, sobre lo que creo y sobre lo que más me comporta. Las dos son totalmente diferentes. Una explica la parte material, la otra explica la parte inmaterial. Entonces, pues no es que me incline, pues yo soy ingeniero, o sea, creo que yo me incliné por la parte de la ciencia. Sí, claro, pero en este caso, ambas son complementarias. No se pelean una con otra, porque digo, una es material y otra es inmaterial, otra es el ser. Habría que definir dos cosas primero. La ciencia es, o la gente conoce a la ciencia o cree en el concepto de ciencia, como el conjunto de conocimientos que se han generado, conocimientos del universo, de la explicación del mundo, de los objetos del cosmos, etcétera, que se ha generado en el transcurso de la historia del pensamiento humano. Y la ciencia considera que ella es capaz de explicar todos los objetos de conocimiento del mundo, ¿no? Ya sean los árboles, las sillas, al hombre, al cosmos, a los astros. Pero el problema grave es si realmente, dos cosas, ¿no? Si realmente los objetos de estudio solo son esos, las cosas palpables, tangibles, que existen ante los ojos de todo el mundo, y solo por medio del método científico, por ejemplo, ¿no? o por medio de la ciencia, se puede llegar a conocer eso. Y si solamente tiene que tener una élite establecida, conocida, con convencionalismos o con características muy específicas y un método muy estricto para poder definir lo que es el universo. Entonces, la filosofía de la ciencia nace como para explicar. Entonces, lo que hace la filosofía de la ciencia es convertir, contestando a la primera, ¿no? Convierte en objeto de estudio a la ciencia de entrada, ¿no? O sea, la ciencia asume que el único objeto de estudio son los objetos que podemos tocar y ver, y la filosofía le dice, ¿qué crees? Tú también eres un objeto de estudio, y entonces la estudia y la intenta explicar. Y la filosofía de la ciencia tiene por primera parte explicar qué es la ciencia, qué hace la ciencia, para qué la ciencia, con qué sentido la ciencia. Y de este otro lado, la filosofía de la ciencia dice que también existen muchas otras disciplinas que van a poder explicar otros objetos de conocimiento del mundo, que no solo son la ciencia, los objetos que estudia la ciencia, sino el arte, la psicología, el miedo, la sociedad, la justicia, los valores, todos aquellos objetos que podemos explicar y que también son parte del conjunto de conocimientos, ¿no?, del ser humano y de la historia del pensamiento humano, que no solo le corresponden a ella. Entonces la filosofía de la ciencia tiene un trabajo como muy importante: ampliar los objetos de conocimiento del universo y ampliar las disciplinas, o proponer que existen muchas otras formas de explicar todo lo que nos compete como humanos, ¿no? El pensamiento, lo que sea. Y ya, yo creo que en pocas palabras sería como eso, aunque es mucho más amplio que eso, tanto ciencia como filosofía de la ciencia, pero en términos como muy generales sería como eso. ¿Y qué es filosofía en general?